sobre el tema de cambio climático, una mirada macrosistémica, bueno, una mirada macrosistémica es una forma, yo diría, educada de ponerlo. En realidad lo que voy a hacer es un análisis crítico eh, basado en una descripción somera de a qué nos referimos con cambio climático e incluso más allá con crisis ambiental o ecológica, que es lo que estamos viviendo. Una descripción somera, digo somera porque parto de que todos estamos familiarizados con la situación que vivimos a nivel local, regional, internacional y en todo el planeta, ¿no? Basta con ver las noticias cotidianamente para tomar nota de en algún lugar del mundo está ocurriendo algún evento catastrófico, natural, dicen, pero que en realidad está en esas ocurrencias, en esos eventos, cada vez queda más clara, cada vez es más indisimulable eh, el efecto de la actividad humana, ¿no? El impacto de lo que podríamos llamar huella antropogénica. Es decir, en los desequilibrios, en los abruptos, en el extraño comportamiento del clima y eh, los procesos ambientales, está cada vez más claro que hay una fuerte huella antropogénica, ¿no? Que la actividad humana ha llegado a un punto, ¿no? En el que todo lo que hacemos repercute sobre el entorno ambiental. Eso es lo que, digamos, es de conocimiento público, lo que podemos ver, incluso sentir. Y cuando digo sentir me refiero al hecho de que para muchas personas en Costa Rica, en Centroamérica y en el mundo entero, estos eventos a los que me refiero no son algo que ven por la televisión, sino algo que les ocurre personal y familiarmente, ¿no? O sea, algo que están padeciendo. Las personas que en los últimos meses han padecido inundaciones, las personas que han padecido incendios voraces, grupos humanos que están padeciendo sequías. Por ejemplo, mi compañera es chilena y como ustedes saben, Chile es un país normalmente muy seco, del centro para el norte sobre todo, pero además Chile está viviendo más de 10 años de sequía, ¿no? Es una cosa absolutamente casi bíblica, digamos, ¿no? Una sequía de más de 10 años que ha puesto en jaque, digamos, toda la buena parte de la actividad agrícola chilena. Pero podríamos seguir citando, pero no tiene mucho sentido, los incendios en California, en el Mediterráneo, las inundaciones en Europa recientemente, es decir, huracanes en el norte de Europa, huracanes en Alemania, una cosa inédita. Yo tengo 63 años y hasta hace un par de años nunca había escuchado que pudiera haber huracanes en la parte de Alemania, de Europa, ¿no? En el Báltico. Inundaciones en Nueva York, ¿no? El metro de Nueva York tuvo que ser paralizado porque se inundaron los túneles, una cosa inédita, con todos los recursos que tienen los norteamericanos en términos materiales, tecnológicos, humanos, y no pueden evitar. Bueno, en fin, sería largo seguir citando eventos que todos o la gran mayoría de nosotros conoce muy bien. Entonces decía una descripción somera, pero lo fundamental acá es, más que describir el fenómeno o los fenómenos, intentar un abordaje reflexivo crítico sobre las causas de esta situación, ¿no? Sobre la amenaza que representa, potencial, real, efectiva ya y potencial, que representa para
los equilibrios medioambientales y para la vida de muchas comunidades en Costa Rica, en Centroamérica y en el planeta entero. Entonces, a eso voy a referirme, ¿no? Primero, abordar a qué nos referimos con el tema de huella antropogénica o efectos de la actividad humana, y luego entrar más bien en análisis de las condiciones histórico-sociales de posibilidad, los condicionantes sociales que inciden en la situación que estamos viviendo y cuál es su horizonte de posibilidad y lo que podríamos hacer para conjurar el peligro de una crisis ambiental, una crisis ecológica que pueda alcanzar niveles realmente pavorosos, catastróficos, ¿no? Para buena parte de la humanidad, incluso para para la biodiversidad en el planeta y la supervivencia de la vida sobre el mismo, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo entiendo que después va a haber una ronda de preguntas, pero si digo algo que no queda muy claro y si alguien cree que realmente no tengo problemas con que interrumpan y yo puedo precisarlo rápidamente, entiendo que cuento con 50 minutos, me explicó Marisol, así que espero no extenderme más de eso, aunque quienes me conocen saben que me cuesta. Actividad humana y huella antropogénica. Lo primero que habría que decir, bueno, en este tema, desde el inicio, colocar los términos de, digamos, de referencia de este análisis. Yo creo que hay dos errores que conviene evitar a la hora de examinar de manera crítico-racional y objetiva el fenómeno que tenemos que podemos llamar cambio climático, crisis ecológica, etcétera, etcétera. Uno es ignorarlo. El más grave, el más peligroso es ignorarlo, evidentemente. Recuerdo que hace unos cuantos años veía en televisión española a un señor académico español, un señor de ya de cierta edad, un poco mayor que yo, que de derecha, liberal, que ante el cuestionamiento de la persona que lo entrevistaba, ¿no? y le llamaba la atención sobre los informes científicos, ya en ese momento, hace unos 6, 7, 8 años, que indicaban, que hablaban del riesgo de seguir los acontecimientos como van, llegar en algún momento del siglo presente a un incremento de 2.5 grados de la temperatura promedio sobre el planeta. Y este señor, un académico, pero vinculado a concepciones políticas de la derecha liberal, respondía así, impávido, ¿no? Impávido, ¿no? Haciendo alarde de una gran irresponsabilidad y al mismo tiempo de una gran ignorancia, decía, bueno, ¿y si la temperatura promedio del planeta sube 2 grados, cuál es el problema? Es decir, aquella gente que vive en lugares muy fríos va a tener una temperatura un poco más agradable, y aquellos que viven en zonas calientes, pues no lo van a notar, porque ¿cuál es la diferencia entre 38 y 40 grados? ¿Quién percibe la diferencia entre 38 y 40 grados? Entonces, la conclusión de este señor es, este tipo de... es gente peligrosa. Es gente peligrosa porque la ignorancia es peligrosa. Subestimar, o sea, digo ignorancia no como forma de insulto, lo digo como desde el punto de vista científico-tecnológico, ¿no? Quien crea que un aumento de 2 grados promedio en la temperatura del planeta afecta simple y sencillamente la sensación térmica nuestra, ¿no? Hace gala de una gran ignorancia porque no se da cuenta de que los equilibrios medioambientales son muy sensibles al aumento de la temperatura. Un aumento de un grado promedio en la temperatura del planeta, o ya no digamos 2 o más,
altera las condiciones ambientales en que vive gran parte de la biodiversidad, altera la composición de fauna y flora, puede modificar radicalmente la composición de fauna y flora en distintos puntos del planeta o en todos. Afecta la temperatura de los mares, por ejemplo, y puede afectar gravemente a los recursos marítimos, la fauna y flora de los mares. Y eso va a tener un rebote sobre las industrias que proveen de esos alimentos a las personas. Entonces, solo por si acaso hay alguna duda, una elevación de 2 grados promedio de la temperatura del planeta no es un problema de sensación térmica, ¿no? No es un problema de que vamos a tener más días soleados para ir a la playa. Es que tiene un impacto significativo sobre los equilibrios ambientales y los problemas de biodiversidad, que afectan de rebote a las condiciones de la vida humana, ¿no? Es decir, tendría efectos económicos y humanos, en términos de calidad de vida para los seres humanos, un aumento, ¿no? Pero este discurso negacionista sobre el tema del cambio climático es muy usual, sobre todo entre sectores de la derecha política, y le pongo un segundo, le pongo nombre y apellido político a la cuestión porque es un tema político. Yo sé que estamos en la academia, pero invisibilizar que esto tiene una dimensión, esto no es un problema solo técnico, científico, la cuestión del cambio climático y de la crisis ecológica, es un tema científico-tecnológico y también es un tema académico, es un tema político y es un tema mediático, ¿no? De los medios. No sé, una compañera pidió la palabra. No, perdón, buenos días. Ahí levanté la mano. Más adelante hago la parte. Muy bien, cuando guste. Entonces, cuando hablamos de huella antropogénica o de impacto de la actividad humana, así decía, hay 2 errores que no hay que cometer. Uno, el negacionista, que es por mucho el más peligroso. Después, hay otro problema, que también es un problema, que es el gusto por las afirmaciones catastróficas, lo que podríamos llamar el gusto por las afirmaciones catastróficas. Hay que decir claramente, ¿no?, que hay un sector del movimiento ambientalista que ha desarrollado desde larga data un gusto particular por las proyecciones apocalípticas y catastrofistas, que no consiguen tener un anclaje suficientemente sólido en técnico y científico, ¿no? Hay de todo para todos los gustos en la viña del Señor, se decía antes cuando uno era muchacho. La realidad es que el problema de los discursos catastrofistas es que le hacen un flaco favor a la causa, puesto que la descalifican, la caricaturizan, la hacen objeto de mofa, ¿no? Le restan seriedad. En estos temas, como en todos los temas importantes, es fundamental que seamos precisos y rigurosos, ¿no? Aquí sí, ahora sí, hay que recordar que somos gente de la academia, que somos intelectuales, que somos académicos, que somos profesionales, y en este sentido, profesionales que tenemos, académicos que tenemos una intervención social en los movimientos sociales, que estamos comprometidos, que no estamos refugiados en la pecera académica, que reconocemos la importancia de que el mundo académico se vincule a los movimientos sociales, sin duda alguna, pero nos vinculamos a los movimientos sociales en tanto que académicos como académicos. Es decir, en tanto que ciudadanos, ciudadanas, podemos adoptar las posiciones políticas, culturales, morales que nos gusten. Pero en tanto que académicos, cuando hablamos y nos arropamos en el prestigio de una institución académica universitaria pública, tenemos la obligación y el deber de ser serios,
de ser serios, de someternos al juicio de los hechos, de los datos, ¿no? Y que cada cosa que decimos, arropándonos en la prestigiosa capa de una universidad pública costarricense, tiene que ser algo sólido y con fundamentos, ¿no? La estridencia, el dramatismo, el histrionismo, está bien para los activistas, ¿no? Para sensibilizar. Pero cuando yo hablo, ¿no? Arropado en la capa de la Universidad de Costa Rica o de la Universidad Nacional de este país, tengo que hacerlo con seriedad, con responsabilidad, y cada cosa que diga debe estar adecuadamente fundamentada. Porque la estridencia, el exceso, descalifica la causa, le resta seriedad. En ese sentido, digo eso solo por dejar claro desde dónde trato de elaborar un criterio que sea sólido. Es decir, cuando personalmente, cuando participo en una actividad de este tipo, y participo en muchas sobre algunos temas que en los que yo considero que puedo aportar, mi preocupación fundamental es ser sólido, ser sólido. Les estoy hablando a ustedes, me pidieron que contribuyera con esta intervención en esta actividad, pero estoy pensando, cuando estructuro esta intervención, estoy pensando en la polémica con aquellos que niegan el cambio climático, ¿no? Estoy pensando en hacer una intervención que podría hacerla aquí, como la podría hacer en una reunión de un grupo completamente negacionista, y para enfrentar el debate con los mejores técnicos y pseudocientíficos de los negacionistas. Es decir, cuando hacemos una intervención tenemos que preocuparnos de que sea sólida. No hay que confundir nuestros deseos, nuestras inclinaciones valorativas, ideológicas, con la realidad. Entonces, volviendo al tema central, actividad humana. Lo primero que hay que decir en la relación entre ser humano y entorno natural es que toda actividad humana tiene un impacto sobre el entorno. Desde que somos en este planeta, hace por lo menos 2.5 millones de años, con el Homo habilis, que es la primera especie del género Homo, ¿no? Hace 2.5 millones de años, desde que somos en este planeta, y pasando por el Homo erectus, pasando por los neandertales, etcétera, hasta llegar al sapiens, nuestra especie, que aparece hace 150.000, 200.000 años, y con el desarrollo del sapiens moderno, hace unos 50, 60, 70.000 años, ¿no? Desde que somos en este planeta, toda nuestra actividad tiene un impacto en el entorno natural. No hay manera de que nuestra actividad no tenga un impacto, ¿no? Por supuesto, en cuanto fuimos cazadores-recolectores, cosa que pasó desde hace 2.5 millones de años con el habilis, el primer humano, el primer homínino que fabricó herramientas. Antes del habilis, hace 2.5 millones de años, existió el primate antecesor del género Homo, el Australopithecus. No está muy claro si el Australopithecus era capaz de fabricar herramientas, pero sin duda alguna las usaba, que no es lo mismo. Una cosa es usar herramientas y otra cosa es fabricarlas. Algo que podemos ver en los primates superiores contemporáneos, primos nuestros, que por ejemplo un bonobo, un chimpancé puede utilizar herramientas. Tomar un palito, quitarle las hojas, meterlo en un huequito donde sabe que hay hormigas, sacar el palito, las hormigas se van a arrimar al palito y comerse las hormigas.
Eso es utilizar una herramienta. O por ejemplo, hay bonobos que utilizan para abrir nueces una piedra grande que usan como yunque, ponen la nuez, toman una piedra más pequeña como un martillo y golpean la nuez para comerse, para romper la cáscara dura, la corteza dura y comerse. Eso es utilizar herramientas, pero no fabrican herramientas. El habilis es el primer primate que fabrica herramientas. Es probable que el Australopithecus estuviera cerca de eso, pero no lo sabemos hasta donde yo conozco la literatura paleoantropológica. Fabricar herramientas, o sea, tomar un hueso y pulirlo, o un pedazo de madera, pulirlo, coger una piedra, sacarle filo y ajuntarla a un pedazo de madera o a un hueso para fabricar un hacha y poder mejorar nuestra capacidad de caza, es una actividad que tiene un impacto ambiental, ¿no? Porque estamos incrementando nuestra capacidad de caza y por tanto crece la población sobre la base, en la medida en que mejoramos nuestras habilidades de caza, ojo, que es siempre una actividad colectiva asociada, siempre, y que es muy compleja porque hay que hacer un plan, idear un plan en abstracto en la cabeza, ¿no? Coordinar a un grupo de individuos, ¿no? Ellos y ellas, y ejecutar ese plan de caza, no solo en relación con lo previsto, sino prepararse para las contingencias, sabiendo que la caza es una actividad siempre muy riesgosa, porque nos internamos en la pradera o en la maleza para cazar, pero podemos terminar siendo presas. Así que la cacería es una actividad siempre muy riesgosa. Como sea, a medida que los seres humanos, que los homínidos, fueron mejorando sus habilidades y capacidades de caza, su impacto sobre el entorno fue mayor, ¿no? Y además redundó en un aumento de la población humana. Después de muchas vicisitudes, durante 2,5 millones de años, periodo en el cual, según la información paleoantropológica disponible, hace 1,6 millones de años, 1,6 millones de años, hasta donde yo sé, aparecen los primeros registros de uso del fuego. No digo invención porque nosotros no inventamos el fuego. El fuego existe naturalmente en la naturaleza. Hace 1,6 millones de años, más o menos, aproximadamente, aparecen los primeros registros de uso del fuego. El uso del fuego tuvo una repercusión fundamental en la evolución humana porque nos permitió cocer los alimentos, ¿no? Raíces, plantas, semillas y sobre todo carne animal. El consumo de carne cocida, el hecho de que nuestros alimentos dejaran de ser crudos y pasaran a ser ingeridos fue un impacto fundamental en una disminución de la energía necesaria para procesar los alimentos. Y eso redundó y un acortamiento del sistema digestivo. Por ejemplo, un chimpancé hoy, los chimpancés son mayoritariamente vegetarianos, comen carne, pero muy poca, son vegetarianos, y comen su comida cruda. Un chimpancé es un bichito de 1 metro 20, pero tiene un intestino varias veces mayor que el nuestro. Y requiere mucha energía, mucha sangre para producir los alimentos que ingiere, porque son crudos, fundamentalmente vegetales. Los alimentos vegetales son más difíciles de digerir y son menos ricos en términos de nutrientes que la carne, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes son veganas, pero esa es la realidad. La carne es el alimento más rico en proteínas, más nutritivo, que tiene un papel importante en la evolución. Entonces, el chimpancé es pequeñito, pero tiene un intestino mucho grande. Eso quiere decir que por comer
su comida cruda, necesita mucho más energía para procesar. Nosotros, al cocer nuestros alimentos, pudimos ahorrar energía en el sistema digestivo. Y ese ahorro energético en el sistema de procesamiento de los alimentos permitió un incremento importante del desarrollo del cerebro. El cerebro nuestro es un cerebro de 1.4 y medio centímetros cúbicos, o 1450 centímetros cúbicos. El de un chimpancé es de 400, el de un Homo habilis es 600 centímetros cúbicos, o sea, respecto del habilis, nuestro cerebro es un poco más de 2 veces más grande, 2 veces y media, y es mucho más complejo. No solo es más grande, sino que es mucho más complejo. En fin, lo que quiero decir con esto es que con la fabricación de herramientas y con la utilización del fuego hace 1.6 millones de años, nuestra capacidad de caza aumentó considerablemente y por tanto nuestro impacto sobre el entorno. El uso del fuego también generó el tema de la combustión, ¿no? Una cosa es que haya fuego en la naturaleza y otra cosa es que nosotros utilicemos el fuego. Según el registro paleoantropológico, hace 800.000 años aparecen las primeras evidencias ya no de utilización del fuego, sino de producción de fuego, de creación de fuego. Aprendemos a hacer fuego. Porque una cosa es tomar el fuego de la naturaleza para utilizarlo y otra cosa es nosotros producir fuego cuando deseamos y necesitamos. Eso explica por qué la idea de la llama tiene un papel mitológico muy importante. Mitológico, teológico, la idea de la llamita, para los seres humanos antiguos, el fuego fue siempre muy importante. Por eso era muy importante proteger el fuego. Por eso se asocia a los lugares sagrados con una llama. La llama estaba asociada a los lugares sagrados porque ahí se protegía el fuego. ¿Por qué? Si se apagaba el fuego, es muy difícil hacer fuego. Yo sé que todos hemos visto esas películas del oeste, donde de repente llegan los vaqueros, qué sé yo, y pasan la noche en un lugar y agarran 2 palitos, los frotan 3 minutos y hay casi un incendio. Bueno, créanme que hacer fuego en condiciones naturales es muy difícil y ha sido históricamente muy difícil hacer fuego. Los palitos de fósforo se inventaron en el siglo XIX, al comienzo del siglo XIX. Antes de eso, hacer fuego era muy complicado. Por eso había que proteger el fuego. En fin, una vez que aprendemos a producir fuego, entonces ya no hay punto de retorno, porque hacemos fuego y cada cierto tanto provocamos incendios. El problema de hacer fuego es que mejoró nuestra calidad de vida, pero entonces generó un problema adicional, porque entonces comenzó la época en que nosotros provocábamos incendios. ¿Se dan cuenta? Un paso adelante en la calidad de vida de los seres humanos, aprender a utilizar el fuego, crear fuego, mejora nuestra calidad de vida, pero genera un impacto potencialmente peligroso, porque ahora somos un factor que crea incendios. Y ya sabemos el impacto que tienen los incendios en la naturaleza, ¿no? Digo esto, marco esto del carácter paradójico de este avance descomunal que fue la fabricación de herramientas y la producción de fuego, para que ubiquemos el tema de que cada avance cultural humano, a ver, hay una frase de un filósofo marxista, Friedrich Engels, que es muy buena, que dice, cada avance, ¿no es? Cada progreso en lo cultural fue un avance en el sentido de la libertad, ¿no? Cada avance cultural fue un paso adelante en el sentido de la libertad. Es una frase de Engels que es muy buena, que me gusta mucho, y que es correcta, pero también habría que decir que cada uno de esos avances culturales que aumentaron la calidad, mejoraron la calidad de vida y aumentaron la libertad humana de los seres humanos, también tuvo un impacto sobre el entorno natural. ¿Me explico? Es importante que tengamos esto claro. Aprender a hacer fuego mejoró mucho nuestra calidad de vida, pero también introdujo riesgos en el entorno. Siguiendo esta historia, 800.000 años atrás, aprendimos
a hacer fuego. Todo eso mejoró nuestra calidad de vida, mejoró nuestras capacidades y habilidades para la caza, pero también significó un incremento de la presión sobre el entorno. Transcurrieron miles de años en que fuimos mejorando poco a poco, lentamente, muy lentamente, nuestros instrumentos y habilidades de caza, hasta llegar, esa es la parte que se conoce como el Paleolítico, hasta llegar a hace unos 12.000 años, ojo con las temporalidades, 2.5 millones surgen los homínidos, 2.5 millones de años, pero recién hace 12.000 años entramos en una fase de transición conocida como neolítico, ¿no? Que significa nueva piedra, o sea, donde las herramientas se sofisticaron de piedra, se hicieron más sofisticadas el neolítico, y en ese proceso la población comienza a crecer rápidamente gracias a la posesión de lanzas, mejores lanzas, arcos y flechas, etcétera, etcétera. Mejora la pesca, las técnicas de pesca mejoran, hay un crecimiento importante de la población hasta que hace unos 10.000 años, aparece el primer vestigio de agricultura, ¿no? De agricultura de pequeña escala. Y entonces cruzamos un Rubicón, hay un punto de inflexión en la historia humana, por primera vez en 2.5 millones de años, pasamos de ser cazadores, recolectores, forrajeros, pasamos a ser productores de nuestros alimentos, ¿no? Agricultura y domesticación de animales. Un salto descomunal en la historia humana. Dejar de ser cazadores recolectores y pasar a ser productores de alimentos, de nuestros alimentos, significó abandonar la vida casi animal que teníamos. Un grupo de caza-recolección vive de internarse en la maleza, como decía hace un momento, o en la pradera para cazar o carroñar. Es decir, comerse animales que ya están muertos, que otros animales mataron. Es un tipo de vida riesgoso, muy peligroso. El registro arqueológico muestra que buena parte de los restos humanos encontrados de antes de la agricultura tenían signos de violencia producida por otros predadores. O sea, nos atacaban otros predadores. Cuando nos transformamos en cultivadores y pastores, nos acomodamos a una vida sedentaria. Y la vida sedentaria implica mayor seguridad. Construimos aldeas, las protegemos con defensas, nos protegemos del ataque de otros animales, y ahora también hay que protegernos del ataque de otros seres humanos, ¿no? Cuando, por ejemplo, un grupo está establecido en una tierra muy fértil y prospera, se torna objeto de la envidia de otros grupos. Y entonces es un giro inesperado. A medida que se incrementa nuestro bienestar, también se incrementan los conflictos sociales. Tenemos otro problema. Bueno, la agricultura fue un salto espectacular. Solo un dato. En el momento en que surge la agricultura y se va extendiendo poco a poco sobre el planeta entre los distintos grupos humanos, y hay que decir que al día de hoy no todos los grupos humanos alcanzaron a llegar a la fase de agricultura, porque todavía hoy hay grupos que viven de la caza-recolección. O sea, 10.000 años no fueron suficientes para que todos los grupos humanos incorporaran la agricultura. Pero la agricultura para aquellos grupos donde se estableció y que rápidamente se extendió a casi todos los grupos humanos, tuvo un impacto múltiple sobre la vida de los seres humanos. Una manera de medir el impacto de esa innovación fue que en el momento en que surge la primera agricultura de baja escala, hace unos 10.000 años, 9.500, 10.000 años, se estima que la población humana total sobre el planeta oscilaba entre 500.000 y 1 millón de personas, que ya
Ya era mucho, considerando que vivían de la casa recolección, ya era una buena cantidad. Sin embargo, no llegaba más allá de 1 millón de personas. 2000 años después del inicio del desarrollo de la agricultura, ya somos 8 millones de personas. Ojo, en 2.5 millones de años conseguimos llegar a, en el mejor de los casos, 1 millón de personas. En 2.5 millones de años. En solo 2000 años de agricultura, pasamos a ser 8 millones. Se multiplicó por 8 o por 16 la población humana sobre el planeta. Ese es el impacto tremendo de una innovación cultural tecnológica significativa. Ese es el impacto. ¿Me explico? Demográfico. El resto de la historia es bastante más conocida. La agricultura se extendió, pasó de ser agricultura de pequeña escala a agricultura de gran escala, pasó de ser horticultura, agricultura de huertos, a ser una agricultura de gran escala, con altos niveles de producción, hasta el año 1500 aproximadamente de nuestra era. O sea, el momento en que los europeos comenzaban a invadir este continente, ¿no? A ocupar, invadir, colonizar y explotar este continente, ¿no? En ese momento, la población humana anda en torno a unos 500 millones de personas. O sea, desde hace 8.000 años, 2000 años después del surgimiento de la agricultura, éramos 8 millones. Unos cuantos miles de años después, somos unos 7.500 años después, somos 500 millones de personas. ¿No? Es decir, en 7.000 años, 7.500 años, pasamos de 8 millones de personas a 500 millones de personas. En 7.500 años. Piensen ustedes el impacto de eso sobre el entorno. La cantidad de tierras que hubo que deforestar, desecar, pantanos que hubo que desecar para tornarlos en tierras de cultivo. La cantidad de tierras que hubo que utilizar para criar animales, para generar la provisión de carne, cereales y otros alimentos necesarios para la vida humana. Y eso al comienzo de la época moderna, capitalista. El impacto fue tremendo. El impacto fue tremendo. Y estamos al comienzo solamente de la expansión de los europeos sobre el resto del planeta. En esa época China, si no me equivoco, ya tenía unos 300 millones de habitantes, 250 millones de habitantes ya tenía China. En el año 250 millones de habitantes tenía ya China en el año 1500. Piensen ustedes en lo que es hoy, con la tecnología actual y el conocimiento, alimentar a 200 millones de personas. En esa época, alimentar a 200 millones de personas con una tecnología y con un nivel de productividad mucho menor, significaba un impacto sobre el suelo, presión sobre las aguas, etcétera, etcétera, descomunal. Y estamos solo al comienzo de la época capitalista. Bueno, hoy somos, en el año 1500 éramos alrededor de 500 millones de personas en el planeta. Hoy somos 7.500 millones de personas. Hemos agregado 7.000 millones de personas sobre el planeta. Y eso nos lleva al tema de la capacidad de carga del planeta, que es el término técnico que usan para discutir el asunto de qué capacidad de sostenimiento de población humana tiene el planeta. Entonces decía, gracias a Arelis por el comentario, decía que en el inicio justo de la época moderna, contemporánea, signada por el desarrollo del capitalismo como sistema social, ya teníamos un problema. Hace 500 años ya teníamos un problema.
éramos 500 millones de personas, ya teníamos un impacto importante sobre el medio. Nunca, bueno, ¿para qué los voy a aburrir recordando los episodios de plagas y pestes en Europa? Digo en Europa porque es la situación más documentada, pero todas aquí sabemos que a mediados del siglo XIV hubo en Europa una gran plaga llamada la peste negra, ¿no? Que acabó con, las mejores estimaciones hablan de 1/3 hasta la mitad de la población europea. ¿Qué tienen idea? ¿Tienen ustedes idea de lo que es vivir en un lugar y tiempo 3 años en que se muere la mitad o 1/3 de toda la población de un continente? Se calcula que murieron 40 millones de personas solo en Europa. Y quién sabe cuántas más fuera de Europa, donde los sistemas de registro eran mucho menos sofisticados. Excepto en el mundo árabe musulmán, que tenía una cultura mucho más sofisticada que la europea, o los chinos. China y el mundo árabe musulmán en esa época estaban muy por delante de Europa. Pero en otras partes, en fin. Entonces, si hoy, que somos 7.500 millones de personas sobre el planeta, y hemos visto morir a casi 6 millones de personas en una pandemia, como la que estamos padeciendo, y nos parece un horror, piensen ustedes lo que es vivir en un lugar en el que durante 3 años se pierde 1/3 a la mitad, hasta la mitad de la población. Bueno, aquello fue una cosa tremenda, tremenda, y no pasó una sola vez. Con distintas magnitudes ocurrió varias veces. ¿Por qué? Porque ya había serios problemas ambientales por la cantidad de población y el tipo de conocimiento y tecnología que teníamos. En fin, en los últimos 500 años lo que hemos visto, hemos vivido en una época en que el capitalismo como sistema social se ha desplegado sobre todo el planeta. Y el capitalismo tiene un carácter paradójico, contradictorio, ¿no? Por un lado, el capitalismo ha provocado cambios científicos, tecnológicos, sociales, culturales, muy importantes en la humanidad. Ha sido una transformación social monumental. Ese sería objeto de otra charla, no de esta. Pero el impacto del capitalismo sobre la vida humana ha sido extraordinario, con un lado luminoso y un lado más bien siniestro. El lado luminoso ha sido el proceso de racionalización y secularización de la vida social. Hoy vivimos en un mundo donde tenemos una buena parte de la población tiene muchas más posibilidades de realización personal hoy que en cualquier otro momento del pasado. Y lo digo como sociólogo, ¿no? Hoy, la mayor parte de la población en el mundo tiene posibilidades de realización personal incomparables con cualquier otro momento del pasado, ¿no? Sin embargo, el costo ha sido tremendo. En primer lugar, ya sabemos que el capitalismo está atravesado por un gran nivel de desigualdad social y de pobreza, lo que significa que las posibilidades abiertas de realización personal no están al alcance de todos, ni siquiera de la mayoría. Hay una gran desigualdad social en el acceso a los recursos y oportunidades, que es el gran tema hoy de debate a nivel mundial, el problema de la desigualdad en el acceso a los recursos y oportunidades. Por otro lado, el costo ambiental de ese avance, de ese progreso, ha sido devastador, ¿no? Ha sido importante. La huella antropogénica, que ya era importante, que siempre existió en condiciones de caza-recolección, que pega un salto con la gran agricultura, bajo las condiciones del desarrollo industrial capitalista, la huella antropogénica se hace enorme. Entonces, no quiero aburrirlos, pero con cosas que ustedes conocen, pero es importante hacer una pequeña relación de los impactos ambientales que ha tenido el capitalismo en los últimos
500 o 300 años. Un problema es la matriz energética, apoyada en combustibles fósiles, que ya sabemos el impacto que tiene por la emisión de gases clorofluorocarbonos en la atmósfera, que producen el hoyo en la capa de ozono, el calentamiento, el cambio climático, etcétera, etcétera. La contaminación industrial, las famosas externalidades del funcionamiento económico, ¿no? Todo proceso industrial genera desechos, y el mal manejo de esos desechos ha provocado serios problemas de contaminación. La deforestación, la devastación de los bosques en los últimos 500 años ha sido extraordinaria. Hemos deforestado buena parte del planeta. Un dato interesante que nos alerta, dramático, que nos alerta sobre los peligros de la deforestación, es que el Sahara, el desierto del Sahara, que todos conocemos por referencias, por fotos, por lo menos, no existía hace 10.000 años. Lo pueden buscar en Wikipedia. El Sahara no existía hace 10.000 años. Es un producto relativamente reciente del sobreimpacto de la actividad humana sobre esa región del planeta. Entonces, claro, el problema de la desertificación, que vemos en distintos lugares del planeta, la degradación y agotamiento de los suelos, por el tipo de agricultura practicada, excesiva y no sostenible en muchos casos. La extinción de los glaciales y la caída de los niveles de nieve en los lugares donde se produce, los lugares fríos. El cambio climático y el aumento de las temperaturas está calentando, el cambio climático está calentando el planeta y se están deshaciendo los glaciales y cayendo el nivel de nieve. Por ejemplo, los científicos y los políticos prevén que el mar Ártico, va a poder ser navegable en breve. Los rusos, por ejemplo, están invirtiendo mucho en el tema de aprovechar que el Ártico se puede navegar, y ha surgido una competencia muy importante. Incluso hay un consejo de países vinculados al Ártico, donde están Rusia, los países escandinavos, etcétera, Canadá, y donde por supuesto los norteamericanos quieren estar, porque la apertura del Ártico a la navegación va a tener un fuerte impacto económico sobre el comercio mundial, pero además va a tener un impacto ambiental. Y entre muertos y heridos, una de las grandes víctimas pueden ser el Canal de Panamá, entre otras cosas, nada más. Lo digo por a los que están preocupados con este desarrollo. Entonces, la apertura del Ártico va a tener un impacto ambiental importante sobre los equilibrios medioambientales y de biodiversidad. Pero además el calentamiento global, como todos sabemos, va a provocar un aumento del nivel de las aguas. Y hay ciudades e islas que van a tener serios problemas para enfrentar ese aumento del nivel de las aguas. Sigo. Destrucción de arrecifes siguiendo con los impactos en los mares. Contaminación de ríos, destrucción de acuíferos y manglares, polución del aire, pérdida de biodiversidad, extinción y migración de especies de fauna, porque en la medida en que cambia el clima, se hace más caliente, menos frío, hay especies con mayor movilidad que pueden migrar. Algunas se extinguen, pero otras migran. Entonces cambia la ubicación, el sitio ecológico y la composición de la fauna y flora de algunos lugares. También tenemos impactos provocados por la actividad humana, como la urbanización. La urbanización, en el caso del Valle Central, es importante, porque como me decía un amigo hace muchos años, dice, una de las paradojas de este país es haber construido ciudades
sobre parte de las tierras más fértiles del país. Hemos construido las ciudades del Valle Central sobre las tierras más fértiles del país. Y eso es un impacto también el de la urbanización. La utilización de combustibles fósiles, ya dije, la devastación de los bosques, las demandas de agua. A medida que crece la población, aumenta la demanda de agua. Es más, se ha escrito mucho en los últimos años sobre la posibilidad de que que haya guerras en los próximos años por el control del agua. Porque la demanda de agua y la escasez de agua en muchos lugares es desesperante. La explotación de los recursos marítimos, ¿no? Efectos como... Permiso. ¿Perdón? Don Roberto, le quedan 5 minutos. Sí, termino. Temas como partículas, pesticidas en el campo, residuos de plásticos en el océano, gases en el aire y la sobreexplotación de los recursos naturales. Bueno, esa es una muy rápida enumeración de distintos impactos y fenómenos vinculados con... El problema acá, evidentemente, es que comencé la charla hablando de la actividad humana, el impacto ambiental de la actividad humana, pero obviamente durante la mayor parte del tiempo, decía, toda actividad humana tiene un impacto ambiental, pero evidentemente durante la mayor parte de la historia humana o la evolución social humana, ese impacto ha sido importante, pero acotado, limitado, local, regionalmente. La novedad en los últimos, digamos, 200 años, sobre todo en las condiciones del capitalismo industrial, de los últimos 200 años, es que el impacto se ha transformado en algo realmente difícil de ignorar. No se puede ignorar porque el impacto es mucho mayor. Es decir, el proceso de industrialización, el tipo de industrialización, de urbanización, de incorporación de terrenos para la producción de alimentos, la expulsión a la atmósfera de partículas y gases, todo eso, la contaminación de ríos, el impacto, etcétera, el impacto sobre la biodiversidad ha alcanzado niveles en este inicio del siglo XXI que ya no son sostenibles. Y la mayor parte de ese impacto ha tenido que ver con la forma de producción económica vinculada con el capitalismo. Lo digo rápido porque ya no me queda mucho tiempo, pero la realidad es que en el fondo, hoy, de lo que estamos hablando ya no es del impacto ambiental de la actividad humana. De lo que estamos hablando es del impacto de la forma de acumulación y de ganancias que orienta el capital. El capitalismo es un sistema social que se orienta por la búsqueda creciente de ganancias, de beneficios, es un sistema de acumulación de capital y competitivo que trata de subordinar a la naturaleza a las leyes de la acumulación y la competencia capitalista. Y ese fenómeno, el tipo de industrialización, el tipo de utilización de recursos, ha generado una situación límite, una situación que ahora ya comienza a provocar. Termino, y voy a tener que terminar porque me quedan solo 5 minutos, pero el impacto provocado en la capa de ozono, el impacto provocado en la biodiversidad por esta forma de producción y esta matriz energética ya no es sostenible. Ya no podemos sostener durante 100 años más el tipo de desarrollo económico, de producción que venimos registrando en los últimos 250 años porque ya no es sostenible. Entre otras razones porque hoy ya no somos 1 millón de personas sobre el planeta, sino que somos 7.500 millones de personas. Es decir, en lo que era todavía factible, tolerable, cuando éramos 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones de personas sobre el planeta, hoy, cuando somos 7.500 millones de personas, ya no es sostenible. Entonces, tenemos dos problemas tenemos. Uno, la forma de utilización de los recursos naturales, ¿no? Y dos, el tamaño de la población humana. No podemos hacer nada con el tamaño de la población humana, puesto que no podemos salir a matar gente, aunque la caída de la tasa de natalidad, ojo, producto del proceso de cambio social, de modernización, cambio social, estamos experimentando hoy. Hay dos fenómenos, antes de terminar quiero decir estas cosas. Hay dos fenómenos en curso hoy que son muy importantes para el futuro. Dos o tres. En primer lugar,
tenemos una tendencia a la estabilización de la población. Ojo, ojo. La tasa de natalidad está cayendo en todo el mundo. En los países capitalistas avanzados está hace décadas por debajo del nivel de reposición, que es 2.1. Países como Alemania, España, Italia, tienen una tasa de natalidad por debajo de 1.5 hijos por mujer. La tasa de reposición es 2.1. Países como Japón tienen menos todavía, y Corea del Sur tiene una tasa de natalidad que apenas llega a 1 hijo por mujer. O sea, un poquito menos de la mitad de la tasa de reposición. Incluso Costa Rica, ¿no? Costa Rica es el país de América Latina con la menor tasa de natalidad, ¿no? En el año 2019, antes de la pandemia, tuvimos una tasa de natalidad de menos de 1.8 y el año pasado una de menos de 1.5, probablemente determinada, influida por la pandemia. Pero este año y los próximos años vamos a ver que la tasa de natalidad de Costa Rica va a seguir por debajo de 1.8 y cayendo. Y eso quiere decir, y eso se está dando a nivel mundial a partir de distintos niveles, pero incluso en aquellas regiones con alta tasa de natalidad aún, como el mundo árabe musulmán o el África subsahariana, también está cayendo. Y la proyección clara es que alrededor de la mitad del siglo, la población mundial se va a alcanzar su máximo, se va a estabilizar y hacia final de siglo va a comenzar a caer. En el último tercio del siglo, probablemente la población humana comienza. Entonces, en primer lugar, la tasa de natalidad de la población mundial tiende a la estabilización a mediano plazo. Y en segundo lugar, también hay que decir, porque es un fenómeno contradictorio, con aspectos positivos y negativos, que en los próximos 30 años, por primera vez en la historia de la humanidad, estamos por alcanzar, incluso dentro de los marcos del capitalismo, una capacidad de producción de alimentos que superará en mucho las necesidades humanas. Entonces, es probable, altamente probable, que a mediados del siglo se dé una combinación de dos fenómenos inéditos. Una estabilización de la población mundial y una capacidad de generar, de producir alimentos a bajo costo enorme, como nunca. O sea, por primera vez en la historia de la humanidad superar la carestía, por lo menos de los alimentos más básicos. Y eso es muy importante. El tema es que hay que modificar la matriz energética. El tema es que hay que modificar los sistemas de producción para eliminar la producción de desechos, la generación de externalidades, cambiar, modificar aspectos de lo que hacemos para que la huella antropogénica descienda. Porque lo que no va a desaparecer, y con esto voy terminando, lo que no va a desaparecer es la población humana. Somos 7.500 millones y antes de que la población humana se estabilice, vamos a llegar a ser 9.000, 9.500 millones de personas. Todavía la población humana va a crecer por lo menos unos 2.000 millones de personas más. Dentro de unos 30, 40 años, vamos a ser casi 10.000 millones. Y esa gente hay que alimentarla. Y esa gente tiene necesidades. Y esa gente tiene y tendrá deseos y aspiraciones. Por ejemplo, buena parte de ustedes comen carne todos los días si le apetece. Bueno, hay gente en el mundo que no puede comer carne porque no la puede pagar y quiere comer carne y quiere participar de las cosas buenas de la vida. Todos nosotros tenemos buenos celulares. Podemos participar en esta reunión por Zoom porque tenemos computadoras, tenemos internet, tenemos cable, tenemos un montón. Hay gente que no lo tiene y quiere tenerlo y tiene derecho a tenerlo. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre las aspiraciones, las necesidades de la gente y los problemas de impacto ambiental. ¿Cómo resolvamos ese problema de articular las necesidades y deseos legítimos de las personas con la huella antropogénica? De eso va a depender el proceso histórico social humano de los próximos 30, 40, 50 años. Yo soy optimista a mediano y largo plazo, ¿no? Soy optimista a mediano y largo plazo, como modificando una frase clásica, soy optimista en términos de la razón y soy pesimista en términos subjetivos, ¿no? Si me pongo a pensar, si dependiera de la inteligencia y la buena fe del prójimo, soy pesimista, ¿no? Si hablo de la buena fe y la inteligencia y la racionalidad del prójimo, soy pesimista.
Pero a mediano y largo plazo, y en términos estrictamente racionales, soy optimista porque creo que nosotros, los seres humanos, la gran mayoría de nosotros, no nos suicidamos, no tenemos vocación suicida. Creo que tarde o temprano la humanidad va a encontrar una solución razonable, inteligente. Creo que esas soluciones están en curso. Dentro de unos 30 años, el peso de la huella de la matriz energética apoyada en combustible fósil va a ser mucho menor. Estamos en un proceso importante de desplazar los combustibles fósiles o reducir su importancia, y eso va a ser un salto cualitativo, ¿no? Hay múltiples desarrollos de energías alternativas, mucho menos contaminantes, incluyendo la del hidrógeno, que va a ser la clave del futuro. El hidrógeno. Entonces, yo creo, a mediano plazo soy optimista, creo que la humanidad no se suicida, creo que tenemos la capacidad e inteligencia de resolver problemas, y esos problemas pasan por, uno, atender y satisfacer necesidades y deseos, cambiando, modificando la huella antropogénica, modificando la matriz energética, procesos productivos, pero en el fondo tenemos un problema. En el fondo, el problema que tenemos es un sistema social y económico, ¿no?, apoyado en la explotación del trabajo humano, en la desigualdad social profunda y en la competencia por la acumulación de ganancias. Ese es el problema. Como sociólogo, para mí, el problema fundamental es el sistema social en el que vivimos, que genera una cultura de consumo absurda, ¿no?, que invierte más en teléfonos celulares que en mejorar la producción de alimentos y el acceso a los alimentos y en curar enfermedades. Tenemos un problema, pero tal vez en la parte de preguntas, espero que haya alguna pregunta, puedo profundizar un poco más en esa última parte, de que realmente el problema civilizatorio que tenemos hoy, ¿no?, es fundamentalmente el sistema social en el que vivimos. Muchas gracias por la paciencia y adelante. Para referirme a las preguntas, que son dos, y a los comentarios, en cuanto a los países con mejores acciones de prevención del cambio climático, me parece que, bueno, tal vez no es lo que algunos quieren escuchar, pero la realidad es que la capacidad de actuar sobre el cambio climático está siempre en relación con los recursos que los países tienen, ¿no? Por ejemplo, no es casual que Haití sea no solo el país más pobre del continente, sino también el país más deforestado. 90% del territorio haitiano está deforestado. Haití se ha tornado un problema para toda América Latina y un problema incluso ético, político para el mundo, porque el país ha llegado a un punto en el cual parece que es imposible, es muy difícil que por sus propios recursos repunte. En términos de pobreza, desigualdad y devastación de los bosques y los suelos, la agricultura, es una situación desastrosa. Evidentemente, la capacidad de enfrentar el cambio climático y sus impactos, introducir medidas mitigantes que son caras, que tienen costo, porque ojo, hay que tener claro en esto, yo por eso insisto que trato de arrojar una mirada objetiva. Cuando hablamos de medidas para mitigar el cambio climático y para no solo mitigar, sino superar la forma de producción que genera un impacto ambiental desproporcionado, eso tiene un costo, Entonces, y tiene que ver con el debate político en este país. Tenemos elecciones, en Costa Rica tenemos elecciones en febrero. Entonces, cuando hablamos de que hay que cambiar esta huella antropogénica, este impacto ambiental, bueno, eso pasa por el voto. Por ahí una vez me llegó hace no mucho un meme que decía, para el ambiente es más importante tu voto que tu indignación, ¿no? Es decir, no basta con la indignación. También tenemos que votar de acuerdo con eso. Y votar de acuerdo con eso implica apoyar a aquellos candidatos y candidatas que plantean una agenda ambiental clara. Pero esa agenda ambiental tiene un costo, ojo, ¿no? Implica, por ejemplo, varias cosas. Bueno, en este país ese sería tema de otra conversación. Ya sé que la clase media pagamos muchos impuestos en este país, pero también sabemos que en este país hay una evasión fiscal de 8% del PIB, que le cuesta al país
4.000 millones de dólares. No es un dato mío, ni de Albino Vargas, ni de Sofía Guillén, sino que es un dato de la Contraloría, desde la época del gobierno de la señora Chinchilla. 8% de evasión fiscal, son 4.000 millones de dólares que se le roba al país, a la sociedad, cada año. Con esos 4.000 millones de dólares, que no entran al fisco, se podrían hacer muchas cosas. ¿Ah? En un país que tiene muchas necesidades de recursos y escasez de recursos para hacer política ambiental, ¿no? Entonces, en ese sentido, las políticas ambientales tienen un costo y nosotros tenemos que definir si estamos dispuestos a apoyar a aquellas expresiones político-electorales que están en Europa, por ejemplo. No voy a mentir, aquellos países que han avanzado más en las medidas de mitigación son los países capitalistas avanzados, sobre todo de los europeos, ¿no? Y en América Latina, países como Chile, la Argentina, han tomado algunas medidas, Uruguay. Sin embargo, el problema de las necesidades de la población, hay una contradicción entre, ¿no?, las aspiraciones de protección ambiental y las necesidades de la población. Nunca hay que olvidar que nosotros tendemos a pensar como gente de clase media. Tendemos a pensar como gente de clase media que tiene sus necesidades muy sofisticadas, ¿no? Pero hay una buena parte de la población en América Latina, por lo menos 200, 250 millones de personas, cuyas necesidades están muy por debajo de niveles de satisfacción aceptables. Entonces, por ejemplo, en un país como Uruguay, que es el de menor desigualdad social en América Latina y que ha tenido una política ambiental muy importante, ¿no?, medidas de política ambiental de mitigación. Sin embargo, yo no sé si ustedes conocen Uruguay. Yo estuve una vez, hice un recorrido por carretera, ¿no?, entrando por Brasil, llegué hasta Montevideo y de Montevideo a Colonia, que es el pueblito colonial del cual sale el buquebús para Buenos Aires. Hice un recorrido de 3 horas de día en bus de Montevideo a Colonia, no me acuerdo el nombre de Colonia, ¿no? Son 3 horas por bus, en bus. Y Montevideo es una ciudad hermosa, linda, de muy buen nivel cultural. A uno le gustaría vivir en Montevideo. Sin embargo, el recorrido de Montevideo a Colonia de 3 horas en bus me hizo sentir nostalgia de Costa Rica. Porque en Costa Rica uno anda 3 horas en bus para cualquier parte y ve naturaleza. Pero las 3 horas que recorrí de Montevideo a Colonia, lo único que vi fue vacas, girasol y soja. Vacas, girasol y soja. Había 3 árboles, 3 palitos en todo ese recorrido. Y me hizo sentir añoranza de Costa Rica. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque a pesar de todo, es decir, cuando uno recorre América del Sur, en Argentina, en Paraguay, en Brasil, hay centenas de millones de hectáreas dedicadas a producir soja. Centenas, un monocultivo espantoso. El cultivo de soja en el Cono Sur se ha comido pueblos, literalmente, ¿no? Entonces, ¿cuántos millones de hectáreas en el planeta dedicamos al pastoreo de animales para producir carne, leche y productos cárnicos? Pero ¿quién? La mayor parte del planeta no está dispuesto a renunciar a comer carne. ¿Me explico? Tenemos un problema. Tenemos un problema de cómo conciliar nuestras necesidades de consumo, nuestras aspiraciones, con los objetivos de... Ese es el problema que tenemos que decidir. ¿Me explico? Y la única manera, o sea, lo que no va a ocurrir es que dejemos de comer carne. Lo que no va a ocurrir es que dejemos de comer arroz. Lo que no va a ocurrir es que dejemos de comer maíz. Y todos esos productos requieren una gran extensión de tierra para su producción. Lo que puede ocurrir, sí, razonablemente, es que en el proceso de producir esos satisfactores sociales, esos bienes, lo hagamos con la menor utilización de recursos posible. Y esto es un problema tecnológico. Hay que bajar la huella. Hay que bajar el impacto ambiental de las técnicas de producción, ¿no? Hay que aumentar la productividad de los alimentos para poder producir mayor cantidad de alimentos, porque hay un montón de gente que quiere consumirlos, ¿no?, y que tienen derecho,
pero hacerlo utilizando una menor cantidad de tierra y de recursos. Por ejemplo, en Costa Rica en los últimos 15 años ha habido un aumento importante de la producción de alimentos, pero ha caído la cantidad de tierra utilizada para la producción de esos alimentos que son imprescindibles. Por otro lado, hay otras acciones. Por ejemplo, en Costa Rica se dedican 55.000 hectáreas a la producción de piña para la exportación, ¿no? Ese monocultivo espantoso que hay en este país y que produce beneficios marginales, ¿no? Por ejemplo, yo me pregunto si no sería más inteligente dedicar esas 50.000 hectáreas, ¿no?, a que los pequeños y medianos productores se dedicaran a productos para el consumo interno, hortalizas, granos, etcétera, producción avícola. Si esa tierra, si esas 55.000 hectáreas se dedicaran no a producir piña para la exportación, que produce muy magros beneficios para el país y para las familias que los producen, se dedicaran a la producción de la canasta básica, de elementos de la canasta básica consumida en el país, pienso que el impacto sería económica, social y ambientalmente mucho más favorable. Hay cosas que necesitamos algún tiempo para poder cambiar. Necesitamos razonablemente, técnica y financieramente. Por ejemplo, a mí me encantaría poder abolir mañana, decretar la abolición de todo uso de combustibles fósiles. Dicho sea de paso, les cuento una anécdota. Yo soy sociólogo y además tengo un doctorado en filosofía incompleto. No hice la tesis porque me dio pereza y además exigen exámenes de idioma que no voy a hacer, ¿no? Sé mucha filosofía, pero no voy a dedicar tiempo a estudiar idiomas para, ¿no? Esa es una pelea mía con el doctorado en filosofía de la UCR. Pero además, la primera carrera que estudié fue ingeniería forestal. Yo soy ingeniero forestal también, graduado. Y trabajé 3 años como ingeniero forestal, cosa que creo que Marisol sabe. Fue la primera carrera que hice y de los 24, los 26, 27 años fui ingeniero forestal. Luego ya me dediqué a sociología, filosofía, pero mantengo la formación y la experiencia y el feeling, ¿no? Entonces tengo un fundamento científico, biológico sobre el tema. A mí me gustaría decretar el fin del uso de combustibles fósiles, pero no es realista pensar que podemos decretarlo. Lo que sí podemos hacer es crear condiciones técnicas y financieras para que en los próximos 30 años la utilización de combustibles fósiles se reduzca al mínimo posible, preparando las condiciones para eliminar completamente el uso de combustibles. Hay que trabajar en eso. En este tema del cambio climático y la crisis ecológica no basta con las buenas intenciones y el voluntarismo. Hay que diseñar planes concretos, técnica y financieramente factibles para implementarlos. Cosas que sí podemos hacer inmediatamente. Cosas que sí podemos hacer inmediatamente es prohibir toda expresión de minería a cielo abierto. Cosas que sí podemos hacer inmediatamente es prohibir la exploración de petróleo en Costa Rica. Eso sí lo podemos hacer inmediatamente, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer, como por ejemplo prohibir la pesca con redes, ¿no? Establecer el cuidado de los cursos de agua, de las nacientes, de los acuíferos. Hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Pero ojo, eso requiere recursos. Y preparando esta intervención buscaba también posiciones de la gente que dice que el capitalismo y el ambiente son, y la cuestión ambiental son compatibles. Por ahí leía un texto de una fundación empresarial donde un señor empresario decía, sí, lo del cambio climático es terrible, dice, pero no podemos interferir en el mercado, ¿no? Entonces, ese es el problema de fondo, ¿no? Dice, el problema ambiental es terrible, el cambio climático, dice, pero no podemos interferir en el mercado. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos nosotros, acá, es si estamos dispuestos a apoyar esa concepción de que no se puede interferir en los mercados, o si estamos dispuestos a apoyar una posición que dice que hay que incrementar la intervención del Estado para regular el funcionamiento económico, prohibir, hacer que las empresas se hagan cargo de las externalidades. Por ejemplo, las empresas que envían desechos a los ríos, ¿no?
las empresas que producen daño ambiental, ¿no? Hay que hacer una campaña para cambiar los patrones culturales de la gente. La gente tiene consumo poco razonables, etcétera, etcétera. Hay cosas que podemos resolver ya y hay cosas que necesitamos avanzar en cambios científicos y tecnológicos, y hay cosas que solo se podrán resolver discutiendo reformas sociales o cambios significativos en el funcionamiento del sistema económico, ¿no? Y eso tiene Permiso, don Roberto. el capitalismo. Sí, Odexinia. Hay una pregunta que me hace una compañera que dice Sí. que le parece que en su exposición usted dijo que antes no existía el Sahara, Sí. que por qué no existía, que qué fue lo que lo ocasionó, que por qué razón dice. La deforestación, el uso irracional del agua, el sobrecultivo, igual que le pasó a los mayas. Los mayas desaparecieron porque sobreexplotaron su entorno natural, los mayas, ¿no? Eso, yo no soy experto en el tema, pero sé eso, que los mayas desaparecieron, entre otras razones. ¿Por qué desapareció la civilización maya? Porque sobreexplotaron el suelo, las fuentes de agua, y no pudieron sostener las ciudades, tuvieron que abandonar sus ciudades. No fue que cayó por una guerra o un terremoto, no, tuvieron que abandonar las ciudades porque se hicieron insostenibles. Entonces, termino con esto, con esta idea. Yo creo que, a ver, quiero terminar optimistamente, positivamente. Tenemos mucho margen para cambiar nuestro proceso, nuestra forma de producir los recursos. Lo que sí hay que recordar es que somos 7.500 millones de personas, vamos a llegar a ser cerca de 10.000 millones, y esas personas tienen necesidades y deseos, ¿no? Tienen necesidades y deseos que nosotros conocemos perfectamente porque nosotros también los tenemos, ¿no? Queremos una vida confortable, estamos rodeados de cosas tecnológicas, todo eso tiene un impacto. Toda actividad humana tiene un impacto. Lo que tenemos es que buscar disminuir el impacto de esas actividades. No podemos renunciar a la civilización, pero podemos cambiar el patrón productivo de esa civilización haciendo que sea mucho más sostenible y preguntarnos nosotros mismos, cada uno de nosotros, si mi estilo de consumo, mi forma de consumo, hace un aporte positivo o no a los equilibrios medioambientales. Una de las compañeras mencionó la importancia de la educación, creo que fue Jacqueline. Sí, la educación es muy importante que los niños y niñas de hoy crezcan sabiendo que todo lo que hacen tiene un impacto, que dimensionen la importancia y el impacto ambiental de sus propias acciones, ¿no? Por ejemplo, estamos discutiendo un tren eléctrico en San José y hay gente que se opone. Entonces no se vale hacer discurso ambiental, decir que te preocupa el ambiente y luego votar contra el tren eléctrico. No se vale. Hay que bajar el consumo de combustibles fósiles en este país. Entonces, si uno es consecuente, tiene que apoyar el tren eléctrico en San José. Dejar de usar el auto. Yo sé que ya Yeliva ya me está matando, pero una cosa interesante, yo no sé cuántos de ustedes han visitado Europa, pero yo solamente una vez fui a Inglaterra, estuve varias semanas, y vi muchos menos autos en la calle que en San José. Hay muchos menos autos en la calle en Londres y en Manchester, donde estuve varias semanas, que en San José. ¿Por qué? Porque tienen buenos sistemas de transporte público, ¿no? Mientras que nosotros tenemos un sistema de transporte público muy malo. Y entonces nos obliga a usar el auto. ¿Cuántas de ustedes usan el auto para ir a trabajar en tiempos de no pandemia? La mayoría. Entonces necesitamos un sistema de transporte público que sea barato, eficiente y con un bajo impacto. Pero eso requiere costo. Hay que invertir en sistemas de transporte que tengan bajo impacto ambiental. Muchas gracias por la oportunidad. Fue un gusto compartir con ustedes. Lamento no poder quedar.